En esta sesión vamos a hablar otra vez de Pierre de Coubertin, ya no como el famoso más desconocido de la historia, sino que vamos a hablar sobre Coubertin y el olimpismo como objeto de estudio de múltiples disciplinas. El olimpismo, como idea, después de ser adoptado por Pierre de Coubertin, sigue vigente como objeto de estudio multidisciplinar hasta la fecha. Esta foto fue tomada en Pereira, Colombia, en septiembre del 2019, en el Congreso Internacional de Olimpismo. Muchas prácticas y costumbres se conservan hasta la fecha, desde las personas que están a cargo de estudiar el olimpismo. Y aquí me refiero a las personas que ven en la foto. Esta es una radiografía de lo que pasa en otros lugares del mundo. Hombres blancos y mayores encargados de investigar y defender los ideales olímpicos. Pero definamos entonces qué es olimpismo. Conrado Durantes, una de las personas que más ha escrito sobre el tema en español, es un hombre reconocido mundialmente por su investigación en la vida y obra de Pierre de Coubertin, dice que el olimpismo es una fuerza sociológica del siglo XXI. Luego Clemencia Naya, una profesora de olimpismo y una activista del olimpismo, dice que el olimpismo es una filosofía humanista que enfatiza sobre el rol del deporte en la educación de los jóvenes y su impacto social y su misión pacífica y moral. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, refuerza la idea que más adelante veremos también en en la Carta Olímpica del olimpismo como una filosofía de vida. Escuchemos a Clemencia qué pensaba en ese momento sobre la fallida candidatura Medellín 2018. Proceso completamente comprometido de un equipo humano increíble que le entregó todo su profesionalismo, toda su capacidad para alcanzar una meta bastante alta, una meta olímpica. Creo que el resultado es, desde el punto de vista de la candidatura, de la presentación del proyecto como tal, fue único. Para mí es claro que la sede está en Buenos Aires, pero la ganadora es Medellín, porque el proyecto era el mejor proyecto, la mejor visión y la que encajaba perfectamente con lo que promueve el Comité Olímpico Internacional de poner el deporte al servicio de la humanidad en busca de la paz y sobre todo la búsqueda de la excelencia humana. Si hubiésemos podido recibir el favor de la votación para que Medellín fuese sede, probablemente el impacto positivo de desarrollar unos juegos de esta magnitud sería directamente en los jóvenes, que cambiarían su forma de pensar. Se viene un gran reto, y es el reto de mantener con dignidad la derrota, de manejar el concepto de que en el deporte competimos para ser mejores y que, sin duda alguna, Buenos Aires no podría ser hoy el primero si no hubiese tenido un competidor tan duro como Medellín. Bueno, en el tema de los personas una prioridad de pronto que pasa los 4 minutos del deporte. Sí, creo que lo que estamos siendo testigos hoy es de una profunda crisis que hace parte del movimiento olímpico, dividiendo a los miembros COI entre los que creen en el olimpismo y los que lo ignoran completamente para propósitos personales. Amadores y el olimpismo alrededor de valores. ¿Qué mensajes están dando? Porque se habla de esa crisis, y hablamos de un nuevo nivel, pero que están viendo de... En este momento creo que yo tendría que evocar a Pierre de Coubertin, que fue el creador de los Juegos Olímpicos y que escribió la Carta Olímpica pensando en que debían
debería garantizarle al mundo que no hubiese incidencia política, ni económica, ni social diferenciadora con respecto a la posibilidad en igualdad de condiciones para todos en el deporte. Y creo que hay que hacer un gran trabajo para defender los ideales del olimpismo, porque quienes creemos en ellos, por esta derrota no vamos a salir corriendo del movimiento olímpico, al contrario, encontramos en esta derrota un reto para hacer valer los valores olímpicos y especialmente llevarlos a la juventud de hoy que los necesita más que nunca. La definición de olimpismo en la Carta Olímpica es la siguiente. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Dice también en la Carta Olímpica que el olimpismo, como ya lo hemos mencionado, es una filosofía de vida que tiene por objeto el desarrollo armónico de la humanidad, que el movimiento olímpico es dirigido por el Comité Olímpico Internacional y que los Juegos Olímpicos se entienden como un festival deportivo. Ojo con esto, porque los Juegos no son una competencia entre países ni son un ranking, aunque los medios y los periodistas y los políticos hayan reforzado esa idea y les guste hacerlo. Bueno, al público también le gusta naturalmente. El cuarto es que el deporte es y debe ser un derecho humano. El quinto es la neutralidad política, la autonomía y la buena gobernanza. Los miembros del Comité Olímpico Internacional, según la Carta Olímpica, deberían mantener una neutralidad política y deberían ser autónomos en términos de no permitirse o no dejarse presionar por influencias políticas. Por eso también va en otra vía, es decir, ellos tampoco deberían hacer lobby político. Pero como vamos a ver más adelante en la próxima sesión, esto en el mundo moderno y globalizado es casi imposible, por no decir que es imposible. Un principio de no discriminación y el compliance y el reconocimiento del COI. Es decir, que las entidades o las organizaciones del movimiento olímpico y del sistema deportivo que buscan la excelencia a través del deporte cumplan con los requerimientos de buen gobierno, con los estándares de buen gobierno que establece el comité, que cumplan con las normas de la Agencia Mundial Antidopaje y que sean reconocidos por el COI. Es decir, el COI, el Comité Olímpico Internacional, debe reconocer las organizaciones que harán parte del movimiento olímpico, de lo que ellos llaman la familia olímpica. Pero volvamos a Coubertin, vamos atrás, vamos a ponerle una lupa a lo que pensaba Coubertin sobre el olimpismo y esto lo vamos a utilizar como introducción para hablar sobre la estructura del movimiento deportivo y del sistema deportivo del movimiento olímpico para luego meternos ya a profundidad en los problemas del olimpismo moderno. Entonces, Coubertin para 1928 decía que el olimpismo era una doctrina de la fraternidad entre el cuerpo y el espíritu. Vamos a hacer entonces un zoom al olimpismo desde la mirada de Coubertin. Fíjense ustedes que este texto va a cumplir casi 100 años y fíjense lo vigente que puede ser o no ser hasta la fecha. Coubertin decía, si el olimpismo moderno ha prosperado es porque ha existido a su frente un consejo de independencia absoluta que jamás nadie subvencionó y que reclutándose a sí mismo escapan a todo tipo de injerencia electoral, no dejándose influenciar ni por las pasiones nacionalistas ni por la presión de los intereses corporativos. Lo que ha traído la globalización y la modernidad es que necesariamente el Comité Internacional y todas las organizaciones deportivas y no deportivas que giran en torno a él o que tienen intereses, pues se han visto influenciadas precisamente por intereses nacionalistas, corporativos
y de poder al mismo interior del sistema deportivo. Vamos a ver aquí más adelante, Coubertin dice que la misión del Comité Olímpico Internacional es la de fijar el lugar de celebración de cada Olimpiada y luego se refiere otra vez al sistema de reclutamiento. Él dice que gracias al sistema de reclutamiento de los miembros está asegurado triunfar. Ese mecanismo se llama cooptación. O sea, si para que alguien sea miembro del Comité Olímpico Internacional, necesita que otro miembro del Comité Olímpico Internacional lo postule y lo traiga al comité. Ese es en resumen el mecanismo de cooptación con doble O. Al final, Coubertin hace referencia a las funciones de los comités olímpicos nacionales y a las funciones de las federaciones. Aquí lo dice, a los comités les corresponde organizar la participación de cada país y las federaciones se encargan de organizar la dirección técnica de lo que él llama concursos. Hoy en día se conocerían como los eventos, es decir, los eventos que ocurren al interior de los Juegos Olímpicos. Y él habla aquí de la armonía entre los tres poderes. Entonces, ¿quiénes son esos tres poderes? El Comité Olímpico Internacional, los comités nacionales y las federaciones internacionales. Entonces, él aquí dice que este va a ser el mejor medio para mantener los Juegos Olímpicos en un nivel deseable. El paso del tiempo, la globalización, la venta de derechos de televisión, los intereses de la empresa privada, los intereses del gobierno han hecho que el movimiento olímpico y el sistema deportivo se conviertan o sean, por un lado, objeto de estudio, pero sean también organizaciones que acumulan poder político y comercial enorme, que influye de manera muy importante en otros asuntos de geopolítica. Esto lo vamos a estudiar y le vamos a hacer un zoom a las organizaciones del sistema deportivo del movimiento olímpico en una obra del profesor Jean-Luc Chapelet que se llama La gobernanza del mundo deportivo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Por lo pronto sigamos mirando el olimpismo para Coubertin. Aquí Coubertin reitera sobre el mecanismo de elección de los miembros, donde dice, pero aquí hay algo muy interesante para la democracia. Dice, nos reclutamos nosotros mismos y nuestros mandatos no tienen límite. Esto es increíble. Hay un estudio muy interesante de Play the Game, una ONG danesa que se encarga de organizar una conferencia mundial sobre deporte y sociedad, pero a la vez de realizar investigaciones periodísticas en el mundo del deporte. Y en especial en el Observador de la Gobernanza hay un análisis muy interesante sobre los periodos de tiempo que han estado los presidentes del Comité Olímpico Internacional y de algunas federaciones. Los escándalos de corrupción de los últimos años, eh, sobre todo el escándalo de corrupción en Salt Lake City, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2002 en Estados Unidos, generaron una reforma muy importante y entre otras establecer periodos de tiempo para los miembros de los comités ejecutivos. Pero no nos desviemos, volvamos al olimpismo para Coubertin. Él por aquí establece algo muy interesante. Dice, no nos colocamos por encima de los privilegios de las sociedades, no somos un consejo de policía técnica, somos simplemente los depositarios de la idea olímpica. De ahí que los miembros del Comité Olímpico Internacional no son de ninguna manera delegados del seno del comité. Incluso les está prohibido aceptar de sus conciudadanos cualquier mandato imperativo que pueda encadenar su libertad. Deben ser por ello considerados como embajadores de la idea olímpica en sus respectivos países. Este mensaje es poderosísimo y como pueden ver es histórico, porque es que Coubertin así lo estableció. Y eso nos da para establecer una conclusión. La conclusión es que los miembros del Comité Olímpico Internacional no son representantes de sus países en el Comité Olímpico Internacional, antes por el contrario. Los miembros del Comité Olímpico Internacional son embajadores de la idea de los Juegos Olímpicos, del movimiento olímpico y del olimpismo
en sus respectivos países. Es así como de alguna manera constituyen a lo largo de los años o han ido conformando una especie de poder político y de poder comercial que se escapa o al menos se hace muy esquivo a los controles y a las regulaciones de algunos países, aunque el Comité Olímpico Internacional como empresa deportiva, como organización, pues se establece y se ve regulado y regido por las normas legales, civiles y comerciales de la legislación suiza. Aunque aquí aparece otro asunto problemático y son las prebendas que el gobierno suizo ha dado de manera histórica a los bancos y a las personas para que manejen sus finanzas de manera secreta en el sistema suizo. Pero, repito, ese es otro tema. Vamos a concluir entonces sobre qué es y qué no es el olimpismo. Vemos entonces que el olimpismo es una plataforma ideológica, puede ser entendida como una filosofía de vida, como el ideal olímpico, pero también tener muy claro que el olimpismo no es el COI, ni son las federaciones, ni son los juegos, ni es el movimiento. El olimpismo termina convirtiéndose pues en un concepto, en un ideal, en una filosofía, pero el olimpismo no son instituciones ni organizaciones, ni tampoco es un producto de uso exclusivo del Comité Olímpico Internacional, aunque el Comité Olímpico Internacional en su carrera por crear, defender y fortalecer un producto que son los Juegos Olímpicos, ha incurrido de alguna manera en establecer unos límites muy específicos sobre los símbolos olímpicos, como lo es la bandera, los aros, el fuego, que ese es tema de otra conversación. Eh, si nosotros pensamos en el olimpismo del siglo XXI, podríamos hacer una lectura rápida en esta diapositiva y es que el interés de los Juegos Olímpicos, o más bien el interés de los gobiernos, ha puesto la lupa sobre el rendimiento humano y sobre el deporte espectáculo. Los Juegos Olímpicos han llevado a la televisión en vivo y en directo los logros del rendimiento humano llevado completamente al límite. Esto ha hecho que aparezcan nuevas partes interesadas en el panorama de los Juegos Olímpicos. Los gobiernos han sido un jugador histórico desde que los Juegos fueron ganando importancia y popularidad, pero hay unos actores como son las cadenas que transmiten televisión, son finalmente quienes compran al Comité Olímpico los derechos de transmisión, las casas de apuestas que empiezan a jugar también un papel muy importante en las finanzas, sobre todo de las federaciones internacionales, de los atletas y del público en general, convirtiéndose en un jugador que hace 30 años ni siquiera era imaginable que iba a estar allí. Y la industria farmacéutica, porque también están digamos, la industria farmacéutica legal y la ilegal. Entonces el panorama en el siglo XXI se pone muy complejo cuando uno viene de leer y de reconocer las buenas intenciones de Pierre de Coubertin y de las personas que en la actualidad defendemos y promovemos los valores del olimpismo. Para la época de Coubertin decía, de alguna manera, digamos en su estilo de escritura, decía, el espíritu mercantilista que amenaza con invadir los círculos deportivos al haberse desarrollado los deportes en el seno de una sociedad que amenaza con pudrirse hasta la médula a causa de la pasión por el dinero. Luego, cuando él se refiere al hospedaje y otros asuntos, digamos, logísticos de los juegos, escuchen bien lo que decía. Organizaciones más simplificadas, alojamientos más uniformes y más tranquilos a la vez, menos festejos y sobre todo
contactos más íntimos y más frecuentes entre atletas y dirigentes, sin políticos ni oportunistas que los dividan. Vamos a ver el mensaje del presidente del Comité Olímpico Internacional desde la suite de su hotel en Suiza. We're all in the same situation right now. We all cannot live our normal lives. We all have every day to find new ways to stand in this crisis. There, sport and physical activity can play an important role. An important role for staying strong and for staying healthy, but also to get ready for the day after this crisis, for the day we are all longing for, when we can resume our professional and social life, and for the day when finally we can hug each other again and can play sport together again. So join all the Olympic athletes and me by staying active, staying strong and staying healthy to be ready for this very day. On Monday, 6th of April, is the International Day of Sport for Development and Peace. One reason more to get active, to play sport. And one reason more to look forward to the Olympic Games Tokyo 2020, which, because of the situation we are in now, we will celebrate next year. But if you are staying active, if you are staying strong, if you are staying healthy, we can celebrate them all together as a great festival of our resilience, as a great festival of our solidarity, and as a great festival of the unity of humankind in all our diversity. So join this campaign, stay active, stay strong, stay healthy, and come on, here we go. Vamos, sei cos'è? Allons-y, auf geht's. Here we go, andiamo. En esta última referencia sobre Coubertin y el olimpismo en el siglo XXI, hay 4 ideas poderosísimas de Coubertin que quiero compartir y cerrar esta presentación. La primera es que el espectador ideal para Coubertin en cuestión de deporte es el deportista que está descansando, que interrumpe su propio ejercicio para seguir el movimiento de un camarada más hábil o mejor entrenado. Primera idea. La segunda idea es que para que un país sea verdaderamente deportista, y aquí hace referencia a los espectadores de los juegos, es un país activo donde los ciudadanos hacen deporte y asisten a ver el performance, el rendimiento de otro mucho más habilidoso que ellos. La tercera idea, que es una fotografía del siglo XXI, porque aquí nos pasa lo contrario. Las personas que asisten a espectáculos deportivos, por lo general, no son deportistas, simplemente van como una actividad, como lo puede ser el teatro, el cine, de esparcimiento personal, de distracción. Entonces él dice que la consecuencia de eso, el profesionalismo, y en ello ha de entenderse comprendido no solo el ánimo de lucro, sino también la detestable vanidad que hace buscar al hombre vulgares laureles y groseras satisfacciones de amor propio, donde radica el peor enemigo del deporte y al mismo tiempo la educación física tomada en su conjunto. Y aquí va la última idea, que también es otra fotografía del siglo XXI, pues el organizador del espectáculo tiende a corromper al atleta para mejor satisfacer al espectador.